Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos esta mañana. Les saludamos desde Comunicación e Información de la Mujer AC, CIMAC, en esta presentación del informe del Observatorio de Medios, Políticas para Sirenia Celestina Ortega. Es un gusto darles la bienvenida en este conversatorio que además pues tendremos participaciones bien interesantes de las mujeres, con periodistas, con una abogada experta también para conversar sobre la importancia de los medios de comunicación y de las coberturas periodísticas en el seguimiento a la violencia contra las mujeres o bien en el seguimiento al derecho a una vida libre de violencia para las mujeres. El monitoreo que hoy presentamos es resultado de un trabajo pues de varios meses que nos ha llevado a hacer un análisis de las noticias en varios sentidos. Este observatorio se integra por dos rubros muy interesantes. Uno de ellos tiene que ver con una lectura cuantitativa, donde aplicamos la metodología del proyecto internacional de monitoreo de medios, el GMMP, a la agenda noticiosa en México, es decir, analizar cuál es la presencia de las mujeres en las noticias, no solo como las periodistas, sino también como las fuentes de información. Y por otro lado, se compone también de una parte cualitativa que es la parte más interesante. En esta parte cualitativa realizamos una serie de entrevistas con cuatro madres y una familiar de mujeres víctimas de feminicidio y defensoras de derechos humanos, por supuesto, cuyos casos han sido retomados por los medios de comunicación. Ellas fueron Irinea Buendía Cortés, madre de Mariana Lima Buendía, víctima de feminicidio en el Estado de México en 2010. María Esperanza Lucioto López, madre de Carla del Carmen Póntigo Lucioto, víctima de feminicidio en 2012 en San Luis Potosí. También entrevistamos a Viviana Muciño, hermana de Nadia Muciño, víctima de feminicidio en el Estado de México en 2004. Y dos de nuestras invitadas también en este día. Entrevistamos también a Araceli Osorio Martínez, madre de Lesbi Berlín Osorio, víctima de feminicidio en 2017 aquí en la Ciudad de México. Gracias por acompañarnos, Araceli. Gracias por estar aquí. En un momento más también compartirá con nosotros. Y está con nosotras también Norma Esther Andrade, madre de Lilia Alejandra García Andrade, víctima de feminicidio en Ciudad Juárez en 2001. Muchas gracias por acompañarnos, Norma, también. A ustedes por la invitación. Gracias, Norma. Y bueno, también entrevistamos a periodistas porque nos parece muy importante reconocer la labor de las mujeres periodistas que están transformando las narrativas mediáticas. Y entre las personas que entrevistamos están Lindsay Hernández Esquivel, el periodista Oscar Nogueda Romero, la periodista Sharon Mercado Chávez y también Luz Marina Rangel Grimaldo. Ella tiene ya 7 años de experiencia, que trabajó como editora en Reporte Índigo, reportera en La Lista y actualmente se desempeña como verificadora en El Sabueso de Animal Político. Ella busca especializarse en la cobertura y edición de temas con perspectiva de género y también ha formado parte del equipo de investigación de una serie documental de Netflix llamada El Portal, la historia oculta de Zona Divas, y es coautora del reportaje Hoteles Feminicidas en la Ciudad de México. Muchas gracias, Luz, por acompañarnos esta mañana. Bienvenida. Muchas gracias a ustedes por la invitación y también, pues bueno, por estos esfuerzos sobre, pues, las políticas para la erradicación de la violencia contra las mujeres. Gracias, Luz. Y finalmente nos acompañan dos mujeres también especialistas. Una de ellas es Adriana Rubio Mendoza, defensora de los derechos humanos, experta en análisis criminalístico con perspectiva de género en los casos de feminicidio y muertes violentas de niñas y mujeres. Es perita experta internacional, capacitadora académica. Actualmente coordina el área pericial y forense en el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Bienvenida, Adriana. Buenos días, muchas gracias por la invitación y coincido con Luz en este espacio tan importante donde se tienen que centrar las políticas públicas en el tema de erradicación y prevención de la violencia contra las mujeres.
Gracias por acompañarnos, Adriana. Finalmente, les presento también a Lucía Lagunes Huerta, directora de CIMAC, pero también periodista con una gran trayectoria en la cobertura de diferentes violaciones a los derechos humanos de las mujeres, también experta en temas políticos y demás coberturas con perspectiva de género. Bienvenida, Lucía, también. Muchas gracias por la invitación, un gusto compartir con las colegas y pues estar en esta reflexión que promueve CIMAC. Gracias, gracias. Muchas gracias, Lucía. Pues comencemos. Una parte del observatorio que nos interesa muchísimo destacar es, por supuesto, las reflexiones que pudieron hacer las defensoras de los derechos humanos de las mujeres, que son también madres de víctimas de feminicidio. Entonces, me gustaría comenzar con Araceli Osorio, con Norma Esther Andrade, porque durante las entrevistas que tuvimos con ellas, nos hablaban sobre la responsabilidad de las autoridades cuando sus casos fueron cubiertos, fueron se les dio seguimiento por parte de los medios de comunicación. Ellas refieren que las responsabilidades de los medios, de las autoridades frente a los medios, fue un punto decisivo en el seguimiento de los casos, muchas veces por las filtraciones de las informaciones e imágenes, pero también porque eran recibidos de manera diferente cuando sus casos estuvieron acompañados por organizaciones y por medios de comunicación. Entonces, me gustaría comenzar contigo, Norma. Si pudieras contarnos cómo fue la cobertura periodística del caso de tu hija y cómo esto impacta precisamente en el acceso a la justicia para una víctima de feminicidio. Norma, Todavía no llego a la oficina. no te preocupes, te esperamos. Podemos comenzar con Araceli. ¿Está bien, Sí, Ara? por favor. Ya Adelante, Ara. estoy casi llegando, pero No te preocupes. sí. Adelante, Ara. Ahí te escuchamos. Micrófono. Gracias, muy buenos días. Agradezco por la invitación que nos estás estimando y sobre todo por el trabajo tan serio y tan comprometido. Bien, efectivamente, el proceso un amplio espectro de Ara, te difusión escuchamos muy cortado. Quizás si apagas la cámara. que nosotros hemos analizado y que tiene que ver con el lugar. Ara, Sí. ahí, te Ok, escuchamos muy cortado. ¿Podrías retomar, por favor? ahí ya me escucho mejor, ¿sí? Sí, adelante. Ok, bien, les decía que el proceso del feminicidio de mi hija Lesbi, que en un primer momento recordamos el 3 de mayo de 2017, el cuerpo de mi hija sin vida fue hallado en las instalaciones del campus de la ciudad universitaria de la UNAM. A partir de ese momento hubo una cobertura mediática muy importante, pero sobre todo hubo una defensa inmediata por parte de las estudiantas de la universidad y en general que se convocaron posteriormente para reclamar que se llevara a cabo una investigación adecuada y que para esto la universidad, que es donde ocurrió el feminicidio, entregara toda la información pertinente y la información y los datos necesarios para que la fiscalía pudiera investigar de manera adecuada el feminicidio. Ellas no conocían su nombre, su edad, no sabían si era parte o no de su comunidad, pero ellas desde el primer momento identificaron que se trataba de un feminicidio y no de un suicidio como se estaba manejando. Por el hecho de haberse concretado este feminicidio en las instalaciones de la UNAM, obviamente hubo un gran interés y una gran cobertura por parte de los medios. Sin embargo, pues venimos de una serie de notas que finalmente no habían cambiado, que el discurso seguiría siendo dando el beneficio de la duda a cualquier otra persona, menos a la víctima. Y a partir como de ese momento que es que salimos a los medios, que las compañeras hacen la defensa desde ese primer momento y lo nombran como un feminicidio, como lo que es,
y que en su momento debió haber sido investigado desde el primer momento bajo el protocolo de feminicidio porque fue una muerte violenta y así lo señala la sentencia Mariana Lima Buendía. Esto no ocurrió y bueno, eso dio pie a que se tuviera que argumentar y que nosotras no solo como familia, sino en general la sociedad diera su punto de vista sobre lo que estaba ocurriendo en realidad. Recordemos que el feminicida estuvo prácticamente 2 meses en libertad, 2 meses en que no fue sujeto de sospecha, 2 meses en que no fue investigado. Y bueno, él fue parte de esa de ese primer contexto que se dio a conocer a la sociedad en general, a la opinión pública. Él obviamente coloca a Lesbi en una situación de desventaja, coloca a Lesbi en una situación muy vulnerable bajo el escrutinio de la sociedad, pero sobre todo bajo ese escrutinio que se hace a partir de la falta de perspectiva de género, bajo ese escrutinio que se hace culpando a la víctima y que, claro, abona a un discurso de odio, abona a un discurso que en su momento facilitó el que se empezara a investigar como suicidio y por lo tanto no se resguardara de manera adecuada la mayoría de las pruebas y evidencias que había. Es gracias a los medios de comunicación también que hay una insistencia en ser muy claros en la información que se estaba proporcionando, porque si recuerdan también, desde el primer momento, la propia área de comunicación social de la Fiscalía General de la Ciudad de México, entonces Procuraduría, lo que hace es inmediatamente tomar el testimonio del feminicida, colocarlo y entonces se habla de Lesbi de una manera sumamente falta de todo respeto a su memoria. Y es a partir de esa primera nota que publica el área de comunicación social de la Fiscalía que todo el mundo empieza a opinar acerca de por qué una chica habría decidido privarse de la vida en la ciudad universitaria, rompiendo así con esta idea de que la ciudad universitaria o el campus de la ciudad universitaria era un lugar seguro, aun cuando sabíamos de todas las demás violencias que se estaban viviendo. Se creía que este era un espacio seguro. Sin embargo, cuando esto ocurre, pues nos damos cuenta que no solo este tipo de violencias ya había ocurrido, porque ahora se ha hecho un recuento de estos feminicidios que han ocurrido en las instalaciones y hemos encontrado de muchísimos años atrás, de larga data, que empieza en los años 70, ¿no? El primer proceso. Entonces, pues esto pudimos irlo, esto pudimos irlo visibilizando también gracias a que hubo muchas personas de medios que nos permitió, que puso atención cuando dijimos no más, no más estigmatización, no más creerle al Estado y sus instituciones, sino poner y colocar a las víctimas al centro y hacer esa labor de búsqueda de verdad, de justicia, de no repetición y de salvar la memoria de ellas. Entonces, pues ese ha sido un gran trabajo, un gran esfuerzo y yo siempre lo menciono, yo sí creo que en el proceso de mi hija, si bien la misma autoridad institucional fue quien la estigmatizó y quien vulneró su derecho a la verdad y a la justicia, los medios de comunicación fueron fundamentales y nos ayudaron creando toda esta cobertura para poder evidenciar las fallas de un sistema que criminaliza a las víctimas, a las mujeres, pero sobre todo nos ayudó dándonos voz para que nosotras pudiéramos decir, en este caso de mi hija, yo pude decir quién sí es lesbi, porque yo dije que quien había hablado así de lesbi era porque no la conoció. Así Y es. entonces nos íbamos a encargar de
poner en el centro su memoria y decir quién sí es lesbi. Muchísimas gracias por estas reflexiones que nos haces, Ara. Creo que colocas dos temas muy importantes. Bueno, todo lo que has dicho es muy importante, pero quisiera destacar solo dos ideas. Una es la importancia de las redes, cómo las acuerparon las estudiantas en este caso en concreto que sucedió en Ciudad Universitaria. Y por otro lado, las responsabilidades que tienen las autoridades, por un lado, en la difusión de informaciones que hacen y que pueden incentivar, ¿verdad? Las narrativas que estigmatizan a las víctimas y, en el otro sentido, la responsabilidad de los medios de comunicación que pueden bien reproducir el mensaje o la narrativa que estigmatiza a las víctimas o establecer también una narrativa distinta que permita colocar desde la dignidad y la exigencia de justicia. Muchas gracias. Creo que ya está lista Norma. ¿Sí, Norma? Sí, muy bien. Pues continuamos entonces con Norma. Ella también nos comentaba durante las entrevistas cómo fue el abordaje de su caso desde los primeros y las primeras periodistas que se acercaron hasta después que encuentran precisamente a otros medios de comunicación que están dispuestas a acompañar de una manera distinta. Adelante, Norma, te escuchamos. Bueno, mira, mi primera experiencia fue con un reportero de Diario de Juárez. Nosotros teníamos tendida a Alejandra, la estábamos velando cuando él se acercó. Ya habían salido en otras notas en los periódicos. Norma, se escucha mal tu voz. Si quieres apagar la cámara para que podamos escucharte bien, por favor. Recordemos que Norma está también en Ciudad Juárez y de repente, pues eso, ¿no? Puede haber malas conexiones también con los vientos en esta ciudad y bueno, pero ojalá que podamos retomar la comunicación con Norma. Si quieres apagar la cámara, Norma, Ahora sí ya me escuchan bien, ahí se escucha mejor. Adelante. se escucha mejor. Sí. Mira, te decía que mi primer contacto con la prensa fue con el Diario de Juárez, cuando nosotros teníamos tendida a Alejandra. Previo a que me la entregaran, ya nos habían dado otros medios, habían hablado con mi hermano preguntándole que si era su sobrina, y él lo había negado porque nos había dicho la autoridad que negáramos que era Alejandra. ¿Por qué? No lo sabemos, pero fue lo primero que nos dijo la autoridad. Después yo presumo, porque es mi presunción, la autoridad nos citó a la familia y nos tuvo ahí sentados para nada, porque nos tuvo sentados, nomás habló con mi esposo, no habló con nadie más de la familia y nos habían citado a todos. Cuando la fiscal hizo rueda de prensa para dar a conocer que era Alejandra, pero lo dio a conocer con la versión oficial. O sea, la autoridad dijo, muchos de la prensa dijeron que Alejandra se juntaba con pandillas, que pues se juntaba con gente drogadicta. Y eso fue lo primero que dijo la prensa, diciendo que la acababan de encontrar, había sido recién localizada. Cuando este periodista que te digo que fue el primero que yo hablo personalmente, se acerca, mi hermana le pregunta, ¿le va a servir de algo a Alejandra? No. ¿Le va a servir de algo a la familia? No. Entonces, con toda la extensión de la palabra lo dijo mi hermana, a chingar su madre. No tiene nada que hacer aquí. En ese momento yo todavía, pues estábamos, ni siquiera estábamos en el pleno proceso de entender
que nos habían asesinado a nuestra hija, la teníamos ahí tendida. Todavía yo no entendía la importancia de la cobertura mediática. Entonces, era complicado. Cuando yo me doy cuenta, después de que empiezo a tejer las redes de apoyo, y es cuando yo me doy cuenta de la importancia de los medios, pero los medios afines, los medios que no estaban cooptados por el gobierno, porque ellos daban la versión del gobierno acusando a nuestras hijas de prostitutas, de andar en la calle a horas indebidas, sin ponerse a pensar que la joven que anda a las 12, 1, era porque acababa de salir de trabajar, porque la industria maquiladora tiene horarios nocturnos, o las que entraban a las 11 de la noche y salían a las 6 de la mañana. Pero esa era la versión que daban oficial. Después se acercan otro tipo de medios. Yo recuerdo mucho, no recuerdo el nombre de la periodista, pero recuerdo la hoja, que era la polaca, con otra visión. Se acercan a nosotros a ayudarnos a las madres, porque realmente a eso se acercaron. Cuando nosotros, yo decía, cuando yo me paraba y hablaba en el micrófono y yo empezaba a hablar del caso de Alejandra, yo recuerdo mucho a esta periodista que me dijo, generalícelo, maestra, para que se vea el peso de lo que está sucediendo en la ciudad. O sea, no es nomás Alejandra la asesinada. Antes de Alejandra había 286 víctimas y después de Alejandra han seguido víctimas. Entonces, ella me hizo esa observación para que nosotros denunciáramos, que cuando denunciábamos, si bien hablábamos por nuestra hija, aparte de nuestra hija, había muchísimo más víctimas. Entonces, ella fue, y yo recuerdo mucho a esa periodista por eso. Recuerdo a Diana Washington, a ella sí la recuerdo de nombre, que me acompañó, incluso fuimos y hicimos, reventamos algunos lugares en donde ellos tenían información de que había chicas. En uno de ellos encontramos a varias niñas. Claro que nosotros pues, no podíamos hacer. Lo único que hacíamos después de reventar el lugar, si encontrábamos jovencitas, teníamos que hablar a la autoridad para que interviniera ella. Pero esos medios de comunicación que se acercaron de otra forma a apoyarnos, a ayudarnos hasta a hablar, a saber cómo exigir lo que eran sus derechos, porque en un momento ellos decían que nos hacían el favor de buscarnos a nuestras hijas. Así nos decía la autoridad. Y en el momento en que los mismos periodistas como Servando Pineda, que me empezó a enseñar a mí en lo personal qué artículos de la ley podía yo mencionar para poder exigirle a las autoridades, y luego después me apoyó para contactar a Rosario Ibarra, que en paz descanse, a Laura Bonaparte, de la Casa de Mayo, que también en paz descanse, para que ellas nos ayudaran, nos explicaran y prácticamente nos dieron talleres de, primero, cómo hacer fichas de trabajo, y segundo, cómo hacer nuestros primeros rastreos o nuestras búsquedas de nuestras hijas, cómo empezar a tejer las redes de solidaridad, pero también a aprender a defender nuestros derechos. Yo tengo muy presente a Servando Pineda, porque él empezó a hacerme mis primeros discursos, a corregirme lo que yo escribía cuando yo decía, es que yo quiero decir esto. Y él me decía, es que así está muy agresivo. Y me lo empezaba a poner menos agresivo, a decir lo mismo, pero con otras palabras más refinadas, más educado. No digo que yo no fuera, por refinada nunca he sido. Educada sí, pues porque se me dio educación en mi casa, ¿verdad? Pero
ese tipo de apoyos que recibimos. Servando trabajaba en Radionet, él es sociólogo, y fueron los primeros periodistas que se acercaron a nosotros así. Recuerdo también a Lucía, porque Lucía me acompañó también de esos primeros años. No recuerdo si 2004 o 2005. Sí, me ha acompañado en la lucha desde hace como 20 años, de diferente manera, pero también lo recuerdo. O sea, el que hablen de nuestras hijas, diciendo cómo eran, cómo las conocíamos nosotros, lo que nosotros teníamos en nuestra cabeza y en nuestro corazón de nuestras hijas, que Sí, es una versión muy diferente a la que daba el gobierno. Yo creo que eso es para nosotros algo muy valioso, porque muchas. eso mismo nos enseñó a empezar a tejer redes sociales, no nomás con periodistas, sino con organizaciones de la sociedad civil. Ahí está. Muchas gracias, Norma. Nos gustaría seguirte escuchando porque esto que ustedes narran es precisamente lo que vamos encontrando en los observatorios, la justificación de la violencia, argumentos que legitiman la violencia y que cometen pedagogía de la crueldad incluso, los muestran como casos aislados y que incluso les ha llevado a ustedes como madres, como defensoras o transitar hacia ser defensoras de los derechos humanos de otras mujeres. Han tenido que aprender incluso este lenguaje de abogada, ¿verdad? Para poder hacer defensa de sus propios casos. Muchas gracias por compartirnos todo este aprendizaje. Y con esto me gustaría pasar precisamente a la labor de las periodistas. En el observatorio, algo que hemos destacado es que en la cobertura de los temas de seguridad y de violencia, la violencia contra las mujeres específicamente ocupa solamente el 16% de la agenda mediática. Es decir, se trata de una cobertura superficial, sin profundidad, pero además que va invisibilizando lo que sucede con las mujeres. Hace una cobertura coyuntural solamente en fechas emblemáticas, por ejemplo, el 25 de noviembre, pero deja el tema de manera invisibilizado el resto del año. Hay una cobertura centrada en temas de seguridad o centrados solo en una voz que ya sabemos quién es, ¿verdad? La voz de la seguridad de nuestro país y que reproduce precisamente el sexismo en la cobertura de los casos específicos de violencia contra las mujeres. En ese sentido, me gustaría preguntarte a ti, Luz Rangel, desde tu labor periodística, ¿cómo lo observas? ¿Qué es lo que has encontrado en la cobertura de estos casos? ¿Con qué te has enfrentado? Muchas gracias, Sirenia. Pues bueno, sí me gustaría mencionar que en general la fuente de seguridad pública es una fuente periodística que está masculinizada. Es decir, la mayoría de los colegas hombres son quienes se dedican a esto, a reportear estas noticias, y eso de alguna manera determina mucho la perspectiva que van a tener estas notas, ¿no? Desde el manejo de fuentes de información, desde la jerarquización, desde las prioridades informativas o incluso desde las fuentes de consulta, ¿no? Quizá la mayoría de especialistas hombres y la poca cobertura, no solo a las mujeres expertas, porque sí hay expertas también en seguridad pública, sino a los casos de violencia contra las mujeres. Eso me parece importante resaltar. Y bueno, como lo mencionaba en la entrevista para este informe, pareciera que las mujeres periodistas somos caballos de Troya dentro de las redacciones que tratamos de alguna manera de proponer nuestra agenda de cobertura de violencia a las mujeres, precisamente escuchando a quienes han sido víctimas. Esto lo hacemos en un contexto donde importa mucho más pues el breaking news, donde importa mucho más el diarismo, donde pues la agenda política también es parte de la agenda mediática
y bueno, quizá muchas veces se traduce en mayor carga de trabajo para nosotras como periodistas, porque además de hacer nuestros deberes, si queremos proponer, bueno, tenemos que cubrir ya con esa cuota que nos es asignada. A mí me parece importante señalar que esto pues se deja ver sobre todo en las fechas de coyunturas importantes, por ejemplo, el 25N, el 8M, el 28S, por decir algunos casos. Y bueno, creo que también como periodistas hemos peleado mucho porque esto no sea solamente una efeméride, sino pues parte de una cobertura mediática que se hace no solo por temas de coyuntura, sino porque es algo que está ocurriendo en un país donde, pues bueno, son asesinadas 10 mujeres al día, ¿no? Creo que eso es importante señalarlo. Vemos también, por ejemplo, que esta es una lucha en términos de espacios, ¿no? Porque, pues, el propio informe menciona que, pues, la mayoría de las notas de seguridad, al ser una fuente masculinizada, están firmadas por colegas periodistas hombres, ¿no? Esto también se traduce en los espacios, por ejemplo, ¿cuántas veces ocupa una portada un tema de violencia contra las mujeres? ¿Cuántas veces está en carrusel un tema de violencia contra las mujeres? ¿Cuántas veces un tema de violencia contra las mujeres se lleva la de 8, como decimos en el argot periodístico? Creo que eso es importante cuestionárnoslo también y sobre todo, pues bueno, pensar en el hecho de no solo democratizar o romper con esta brecha de género también en la cobertura de temas de seguridad, pues también pensar en que necesitamos en nuestras redacciones mujeres en puestos de toma de decisión que de alguna manera visibilicen esta cobertura, tengan otras perspectivas, la perspectiva de género que es muy importante y que bueno, entendida en el periodismo es más allá de ponernos las gafas violetas para cualquier cobertura en cualquier sección, sea la de seguridad, sea la de deportes, sea la de economía. Me parece que también debe llevarse al plano de la manera en la que una redacción se estructura en su organigrama, ¿no? Vemos que las mujeres no están en estos puestos de toma de decisión y es importante tomar en cuenta esa mirada, esa perspectiva que tienen, esas decisiones editoriales con responsabilidad, ¿no? Saber que el micrófono le pertenece más allá de la autoridad oficial en materia de seguridad a quienes están padeciendo la inseguridad y la violencia. A mí me gustaría mencionar, pues bueno, ese compromiso que es personal, que es profesional y que también pues es político con las mujeres que son víctimas de cualquier delito y en el caso extremo las mujeres que son víctimas de feminicidio, con sus madres que están buscando justicia y que bueno, ojalá pues en esta lucha que hacemos como caballos de Troya, desde dentro de las redacciones, pronto podamos lograr esa paridad de género en las redacciones, romper esa brecha en la firma y en los espacios que ocupan pues los hombres, sobre todo pues con el fin de ponernos al servicio de quienes necesitan este periodismo con perspectiva de género y esta cobertura sobre la violencia hacia las mujeres. Muchas gracias. De acuerdo con los observatorios de medios, las noticias escritas por mujeres cuestionan 2 veces más los estereotipos de género, las desigualdades y las violencias que vivimos las mujeres. De ahí la importancia de que seamos también mujeres periodistas quienes ocupemos
estos cargos de decisión editorial al interior de los medios y me gusta mucho este concepto que tú desarrollas de las mujeres periodistas somos caballos de Troya en las redacciones. Muchas gracias por esta idea. Y precisamente sobre ese papel transformador de las mujeres periodistas, quisiera darle la voz a Lucía Lagunes Huerta, directora de CIMAC, pero también directora editorial de CIMAC Noticias, y que como periodista ha acompañado precisamente casos como este. Desde tu experiencia, Lucía, ¿qué es lo que observas y cómo desde los medios podemos ir acompañando estos casos? Muchas gracias, Sire, y voy a recuperar algunas cosas de lo que ya comentó Luz. Eh, a mí me gustaría decir que hemos tenido algunos avances. No es todo lo que quisiéramos tener, sin lugar a dudas, en los medios de comunicación, pero hemos ido, gracias a estos caballos de Troya, como dice Luz, hemos ido abriendo los espacios para colocar de otra manera la información sobre la violencia contra las mujeres. Y tenemos todavía retos. Yo diría que uno de los pasos, y pienso en mi historia y pienso en el trabajo histórico de CIMAC, cuando empezamos hace años, 36 años atrás, el Observatorio de Medios, las notas sobre violencia contra las mujeres estaban en la nota roja, en la sección policíaca. Se privilegiaba la forma en que eran asesinadas y pues eso, colocar el morbo y que chorreara la sangre. Eso era lo que teníamos y empezamos entonces a dar talleres con periodistas de la nota roja a los derechos humanos. ¿Cómo poder transitar esa información hacia un enfoque de derechos humanos hacia las mujeres? Me parece que logramos, igual con las colegas dentro de los medios de comunicación, ir dándole un poco esa vuelta de la nota roja, irla colocando a la parte social. Y sin embargo, pues como bien lo señala Luz, en el proceso de la producción de la información, pues hay muchos recovecos que todavía se vuelven un obstáculo para que el enfoque de la información esté recuperando precisamente un enfoque de derechos humanos de las mujeres. Salimos de la sección de la nota roja, pero el tratamiento, el enfoque periodístico no necesariamente ha tenido una transformación como la que nos gustaría tener. Todavía se sigue conservando los tintes de nota roja, es decir, ¿qué quiero decir? Que se sigue priorizando la violencia por la violencia misma y no todo el contexto social que permite que el feminicidio siga reproduciéndose en nuestro país. Nos quedan como reto superar las cifras, ¿no? Recuerdo cuando se publica la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. El dato era que no había una cifra de cuántas mujeres eran asesinadas al día. No había un registro único, dependiendo de la fuente a la que fueras. Si ibas al CEMEFO había una, si ibas a la entonces Procuraduría de Justicia tenías otra, en fin, había un desacuerdo en la forma de catalogar aquello que apenas se estaba nombrando en el 2007, que es pues la violencia feminicida. Y sin embargo, creo que aquí es como estos procesos sí, contradictorios que vamos viviendo en el día a día. Los medios de comunicación fueron muy importantes para colocar el término de feminicidio. No necesariamente se entendía qué era, pero se tenía la percepción de que era algo importante que había que colocar, ¿no? Y todavía había mucha duda, ¿no? De si tenía que ver con quien mataba a las mujeres era su amante, su novio, la relación sentimental, y no el contexto en el cual se estaba dando la violencia feminicida, ¿verdad? No se entendía que la violencia feminicida no necesariamente termina en un feminicidio, que podría no ser necesario, no terminar ahí, pues. En fin, pero las periodistas especialmente, recuerdo mucho, eran las que más preguntaban a Marcela Lagarde, que es la creadora de la Ley General, ¿qué era eso
¿no? Que por qué mataban a las mujeres. Había una preocupación legítima de las periodistas que cubrían la Cámara de Diputados por tratar de entender. Era mucho más fácil que fueran las periodistas las que encontraran a Marcela y la chacalearan que los compañeros que cubrían la cámara, que ellos estaban detrás de los coordinadores de las bancadas, tratando de seguir pues, lo que se supone que era importante, porque ahí entramos en toda esta valoración que señalaba Luz, ¿no? ¿Qué es noticia? ¿Cómo la vas a jerarquizar? ¿Cómo la vas a priorizar en tu cobertura? Entonces, pues las reporteras que cubríamos la cámara, pues estábamos tras la diputada de la comisión y el resto de colegas, pues estaban tras los compañeros, tras los presidentes de las bancadas parlamentarias y obviamente de la Jucopa. Pero creo que eso ha abierto estos avances legislativos. Sin lugar a dudas, las madres, las víctimas de la violencia feminicida han sido muy importantes para que las periodistas entendamos la tragedia que hay detrás de cada violencia y rebasemos la idea del número y entendamos las dimensiones tan complejas de la gravedad de la violencia feminicida y cómo se sigue reproduciendo por un sistema que justifica la violencia contra las mujeres y entre ellos los medios de comunicación. Entonces, creo que avanzamos, pero todavía tenemos retos importantes para superar. Hasta aquí lo dejaría. Gracias. Muchas gracias, Lucía. Esa experiencia que tienes en el seguimiento de los casos, el desarrollo a lo largo de estos años y cómo vamos posicionando también a través de los medios el concepto de feminicidio, nos ayuda muchísimo. Y con esto quisiera darle paso también a la abogada que hoy nos acompaña, Adriana Rubio, porque precisamente abordar la violencia no es sencillo y las y los periodistas pueden cometer muchos errores que incluso podrían afectar los casos, tienen algún impacto negativo en los casos o contravienen, por ejemplo, el debido proceso o los derechos de las víctimas. Entonces, desde tu expertise, Adriana, ¿qué es lo que observas en esta cobertura que hacen los medios de los casos de feminicidio y cómo podríamos, ¿verdad? Un poco superar ello. Adelante, Adriana. Pues mira, a mí me gustaría retomar lo que ya mencionó Araceli Osorio respecto de cómo los medios de comunicación influyen en la opinión pública, ¿no? Y creo que esta reflexión debe de ser pues muy profunda para quienes justamente están haciendo estas coberturas, porque me parece que se tiene que dimensionar que lo que se publica, que lo que se reportea, etcétera, sí puede llegar a afectar la imparcialidad de las y los jueces, ¿no? Y me parece ponderante colocar este tema más en un país en donde hemos visto que el acceso a la justicia implica una lucha a veces de muchísimos años por parte de las víctimas y de quienes acompañamos estos casos. Y por otro lado, también me parecería muy importante, más allá de hacer como una recomendación o una observación, me parece muy importante, y retomo lo que tú, Sire, bien dijiste, hay una responsabilidad de parte también de los medios, ¿no? Entonces, yo diría que se tendría que pensar en dos tipos, ¿no? O incorporar más bien como estas perspectivas en las coberturas, que sería la perspectiva de derechos humanos y la perspectiva de género. Porque la garantía de que se cubra, por ejemplo, una noticia que tiene que ver con la muerte violenta de una niña, de una mujer, tendría, en el sentido de respetar o de incorporar la perspectiva de derechos humanos, se tendría que entender con que es importante visibilizar a las víctimas, pero sin revictimizarlas, ¿no? Evidentemente no usar este lenguaje estigmatizante, bien decía Norma, a veces incluso los medios de comunicación empiezan a hacer señalamientos que pueden ser criminalizantes y que esto de manera directa va a afectar la opinión pública y que eso puede incluso afectar los mismos procesos de impactos psicosociales en las víctimas, ¿no? Porque leer una noticia relacionada con la desaparición, con la muerte violenta o con la violencia feminicida de sus hijas o de ellas mismas cuando son víctimas directas,
evidentemente, pues eso puede llegar a tener impactos en sus vidas, ¿no? Que pueden llegar a afectar incluso la salud mental y eso es súper importante también colocarlo. Y por otro lado, mencionaba Cire un tema de debido proceso. Me parece importante también aquí hablar sobre qué estamos leyendo en los medios de comunicación, ¿no? Hay información que por supuesto que es súper importante. Luz ya lo decía, que esto sirve para visibilizar. Lucía también decía, esto sirve para poner y colocar el tema, por ejemplo, de qué sí es un feminicidio, de contar el caso desde una perspectiva de las víctimas, pero también a veces, como comentaba Araceli al principio de su intervención, hacer pública ciertos datos de la carpeta investigativa o ciertos procesos de la misma investigación, definitivamente sí puede vulnerar los derechos de las víctimas porque puede darle, lo voy a decir en estos términos, ¿no? Armas a la defensa para hacer pues algún tipo de señalamientos. Por ejemplo, estas ocasiones en las que los medios de comunicación ponen fotografías, ¿no? Del lugar de la investigación, pues muchas veces esas fotografías a veces no coinciden con las fotografías que están en la carpeta de investigación y al hacerse públicas, pues se puede evidenciar un mal manejo del lugar, ¿no? De la evidencia y bueno, por supuesto, como defensoras de derechos humanos, pues nosotras incidimos mucho en que esto pues se haga bajo los protocolos y bajo los estándares de investigación y a veces pues se puede exponer esas carencias en las mismas investigaciones, ¿no? Por otro lado, me parece también muy importante entenderlo de la perspectiva de género en las coberturas, porque yo creo que tendríamos que partir y entender de ser conscientes de esta violencia estructural que hay en contra de las niñas y de las mujeres, y entonces en ese sentido la perspectiva de género en los medios de comunicación debería de entenderse y de extenderse a que si ya hay una violencia per se por ser mujeres, entonces cómo estamos abordando los temas de violencia, porque eso genera más violencia, ¿no? Cuántas veces en ciertos reportajes, en ciertas noticias, en ciertas coberturas, vemos que la opinión pública abona más a la violencia, es decir, culpan a las víctimas, ¿no? Se empieza a estigmatizar. Entonces, ya para terminar mi intervención, me gustaría retomar lo que mencionó Lucía de abrir espacios como lo ha hecho CIMAC, porque efectivamente se privilegiaba la información respecto de la muerte, por ejemplo, cuando se trataba de hacer visible una muerte violenta o un probable feminicidio, pero desde una visión morbosa, digamos, ¿no? Sensacionalista, que lo debemos de traducir hoy en violencia y en estigmatización y que, insisto, tiene un impacto en el mismo proceso de las víctimas que además ya afrontan con la violencia institucional. Es decir, ya hay una violencia institucional en el trato y se va sumando a la violencia que a veces generan los medios de comunicación cuando no se tienen estas perspectivas. Muchas gracias, Adriana. Esto que vamos generando desde los medios, como la permisividad social de la violencia, ¿no? La vamos naturalizando y lo que tenemos hasta ahora, pues es mucho la exhibición de los cuerpos, narraciones detalladas del hecho violento, la filtración de datos importantes o relevantes de los casos que, como tú bien lo has señalado, pueden afectar el desarrollo de estos casos. Por eso es que a partir de este observatorio y con la experiencia de las periodistas, pero también de las defensoras de los derechos humanos que hoy nos acompañan, como quienes hoy nos acompañan, es que este observatorio incluye una suerte de guía ética para la cobertura de los casos de feminicidio que hemos llamado hacia la cobertura ética de la violencia contra las mujeres, que la elaboran madres de víctimas de feminicidio y las periodistas que nos acompañan. Entonces, pues me gustaría precisamente que demos a conocer esta guía, pero desde la experiencia de ustedes. Me gustaría comenzar en este caso nuevamente con Norma, con Araceli, que nos compartan desde su experiencia qué pudiera transformar. Está esto, por supuesto, ya en nuestra publicación que pueden encontrar en www.cimac.org.mx, pero escuchémoslo de viva voz de Araceli y de Norma. Adelante, Norma, ¿quieres comenzar tú, Araceli? Norma. Ara, creo que está Ara lista. Adelante, Ara. Bien, pues me iré un poco rápido porque varias ideas han surgido.
Te escuchamos muy bajito, muy bajito. Ok, a ver, me acerqué más. Bueno, quiero comenzar diciendo que esta situación que nosotras también hemos visibilizado de cómo las mujeres periodistas o su labor periodística y sus conocimientos, obviamente, pero sobre todo es el riesgo que hay incluso y las condiciones en las que trabajan las mujeres periodistas haciendo sus coberturas, sobre todo en estos momentos donde hay estas grandes movilizaciones, el 8 y Te es- particularmente el 8, Ara, el te 27 de mayo. escuchamos muy bajito. Si pudieras pegarte más, por favor, a tu bocina. Ok, allí Ahí ya está, se ahí escucha está. mejor. Muy bien. Sí, Ok. gracias. Eh, para nosotras es importante como madres, porque lo hemos comentado cómo a partir de estas formas que tienen las redacciones de solo colocar como a las mujeres periodistas en estas fechas, sumándoles, como bien dice la compañera, otras labores, de esta manera es como las redacciones se deslindan de hacer de hacer una capacitación, de trabajar con su personal de manera mixta, porque las personas directivas tienen la obligación, tendrían la obligación de formar, actualizar, capacitar en perspectiva de género a su personal en general. Y no lo está haciendo, lo que está haciendo es delegando la responsabilidad, claro, en las mujeres periodistas, pero no les da ninguna garantía, no les da ninguna otra, incluso cobertura en materia de seguridad. Me atrevo a decir que tampoco económica, sino que únicamente es como para cubrir, en algún momento una compañera nos decía, es que cuando se pide desde el movimiento mujeres que únicamente de movilizaciones, entonces nos dicen, adelante van ustedes y ellos se quitan de toda responsabilidad. Y eso es algo que también tenemos que combatir, porque se tiene que formar y no importa si son hombres o mujeres, eh, tienen que cubrir y tienen que hacerlo con perspectiva de género. Están obligadas también a investigar, porque muchas veces reproducen únicamente algunos de los testimonios, pero no les dan contexto. Y sin contexto, esa nota se convierte en una nota más. Lo que decía también justo Lucía de que es importante que se garantice que se garantice el que lo que, lo que se está colocando saque de la nota roja. Eh, Nosotras hemos luchado mucho por eso. Hemos dicho que nosotras no queremos que se privilegie la nota roja. Seguimos encontrando estas formas en que se refieren al feminicidio o a la muerte violenta de una mujer. Todavía con este tema del crimen pasional. O sea, hay varias cuestiones que se tienen que combatir, pero no se va a combatir si no es que se educa y se forma al personal que comunica. Y también, obviamente, ahí es el llamado a las universidades o a los espacios donde se forma a estas personas comunicadoras. Nosotras también sabemos que las mujeres periodistas son de las trabajadoras que también sufren más violencia, ¿no? Hay violencia laboral también y también es en razón de género. Dentro de la glorieta de las mujeres que luchan y en el memorial que existe, hay una parte donde hemos colocado algunos de los nombres de nuestras compañeras periodistas que han sido asesinadas por su labor. Particularmente, yo recuerdo que a unos días que sucediera el feminicidio de Lesbi el 3 de mayo de 2017, yo fui y estuve en la redacción del periódico La Jornada y encontré un altarcito que estaba dedicado a Miroslava Breach. Eh,
y me conmovió muchísimo. Y de hecho lo publiqué y en unos días después, pues asesinaron a mi hija. Considero que es muy importante la labor que se realiza. Ahora mismo, pues, se cumplió otro aniversario del feminicidio de María del Sol Cruz Jarquín, hija de nuestra compañera Sol, también Jarquín, en Oaxaca, y que sigue en la impunidad, a pesar de que se tienen datos muy concretos eh, de quiénes son los autores intelectuales y materiales de este feminicidio. Hay un largo caminar, pero también es que siempre nos vuelven a situar como en general al movimiento de mujeres y particularmente al movimiento feminista, concretamente a partir de los sexenios pasados, es criminalizar al movimiento de las mujeres, lejos de reconocer que se trata de un problema estructural, el de la violencia en razón de género, de buscar entender estos contextos que permiten que esto siga sucediendo después de los años 90, ¿no? En Ciudad Juárez, cuando justo se comete el feminicidio de Lilia Alejandra, y que aún a estas alturas Chihuahua sigue siendo uno de los estados más violentos y que cobra más vidas de manera violenta contra las mujeres, que estos contextos no han cambiado, sino al contrario, ¿no? Se han normalizado, se han sostenido en la impunidad y han permitido que esto siga sucediendo y además que se disemine por todo el país. Entonces, pues hay una gran labor también, pero sí es importante también decir que aquí estamos nosotras como madres de víctimas, como sobrevivientes, como mujeres que hemos sufrido también otras violencias en razón de género, que estamos entendiendo cómo es que se gesta, cómo es que se prolonga y que aquí estamos para, pues para hacer materia de estudio también, ¿no? Cuando es necesario. Muchas Y el gracias. tema es justo poder hacer algo juntas. Gracias. Muchas gracias, Sara. Esto que tú colocas sobre la violencia contra las periodistas me recuerda mucho que durante las entrevistas doña Esperanza Lucioto decía, las periodistas no solo cubren, sino que ellas marchan también con nosotras, ¿no? Y creo que es parte de este acuerpamiento que va haciendo la labor periodística que realizamos también las mujeres en estos casos. Gracias por estas recomendaciones que van sobre todo en términos de capacitación. Muchas gracias. Te escuchamos, Norma. Adelante, Norma. Ahí está. Ahí estoy. Gracias. Bueno, mira, ¿qué me gustaría que cambiaran los medios? Ya algunos lo han cambiado, pero no todos. Es el abordaje que le dan a la noticia, porque si bien está en primera plana, ¿de qué nos sirve que esté chorreando sangre, como dijo Lucía? Yo recuerdo mucho el caso de Rebeca Contreras, porque en primera plana sale el cuerpo de la joven como fue encontrada, desnuda con el pantalón a las rodillas, boca abajo. Entonces, pues lo primero que veía era la imagen de una mujer desnuda y el encabezado que todavía lo recuerdo y yo digo que qué falta de respeto para esa joven, para la familia. Ellos pusieron en el encabezado, sabía demasiado, por eso la mataron. Y ya ni te digo toda la descripción que hicieron, pero yo creo que por respeto, esas imágenes no deberían de ser mostradas. Yo recuerdo que los hijos de Rebeca se enteraron por la nota, porque vieron el cuerpo de su mamá así. Ellos ni siquiera sabían que su mamá había sido asesinada.
Imagínate que ven la nota y es lo primero que ven. Entonces, yo creo que por respeto, al menos en el caso en Ciudad Juárez, yo hablo de lo que sucedió ahí y lo que sucede en la prensa en Ciudad Juárez, yo creo que la falta de respeto a las víctimas, pero también para las familias, que como familia te enteres que tu hija fue asesinada a través de los medios de comunicación, no es lo más conveniente. Entonces, yo creo que eso sería una de las cosas que tendrían que cambiar. Creo, no estoy segura, puedo estar equivocada, que ya hay una ley que prohíbe esas imágenes, aunque en Ciudad Juárez las sigan poniendo, digo, ¿verdad? Pero yo creo que ya empiezan a darse pasos. El que se empiecen a cumplir es algo diferente. Entonces, para mí sería una de las cosas que yo primero les pediría a los periodistas. Que primero, otra de las cosas sería que fueran analíticos, que no reproduzcan la versión ¿cómo? Así, me ha tocado que algunos hablan así, tal cual lo dijo la fiscal o el fiscal, el MP, el político, tal cual lo dicen, así lo tienen. Tengo presente, ninguna mujer del PRI participó en esa protesta, una protesta que acabamos de hacer, porque estábamos las madres recibiendo en la glorieta de Ciudad Juárez, recibiendo a las mujeres de negro que iban de Chihuahua a Juárez. Y pues obvio mandaron, no sé si el gobierno, la presidencia, yo no sé quién sería, quién del Estado, porque fue el Estado, eso me queda bien claro. Mandaron un grupo de choque y llegan y nos golpean tanto a las familias como a las mujeres de negro del grupo 8 de marzo. Entonces, salió un político declarando que ninguna de las mujeres del PRI había participado en eso, que eso era de viejas vulgares y corrientes, olvidándose que quienes venían de Chihuahua hacia Juárez eran organizaciones de la sociedad civil y venían algunas extranjeras, porque este grupo es mundial, y del otro lado, las que éramos familias, éramos madres de víctimas. Entonces, si éramos vulgares, corrientes, todo lo que él quiso decir, porque eso no lo dijeron, yo creo que eso también la prensa debería de analizarlo antes de publicarlo, antes de decirlo. O sea, si por ejemplo yo me di cuenta, estoy hablando yo tendría en la lucha 3, 4 años. Y me pude dar cuenta que quien llegó y armó el desastre y todo fue un grupo de choque que para mí me quedó claro que era alguien del aparato del Estado, llámese municipal o llámese gobierno o llámese quien haya sido, pero me quedó claro. No creo que para los políticos tampoco lo haya sido. Por eso yo decía, o yo digo que la prensa, antes de reproducir la voz o las expresiones de nuestras autoridades, de nuestros políticos, deberían de analizar qué tan congruente o especificarlo, porque en algunos casos sí. Me acuerdo cuando el Fox nos dijo que éramos lavanderas, y así lo dijeron, y dijeron que lo había dicho él. Pero también igual dijeron que lo que dije yo en el Zócalo. Entonces, una sola vez me han censurado cuando me he parado a hablar públicamente, y fue precisamente porque estaba ofendiendo a Fox. Pero yo sigo diciendo que no lo ofendí,
que yo estaba diciendo una verdad, pero las palabras que utilicé sí eran ofensivas, porque yo ahí le dije que si le faltaban huevos, yo le prestaba, que en mi casa había muchos, y la prensa lo, nadie lo publicó tal cual lo dije yo. O sea, ¿cómo le pusieron? Bueno, a la palabra huevos, Ajá. alguien le puso X, porque yo dije, le faltan y le pusieron X. Se entendía lo que estaba diciendo, pero, o sea, a mí sí ¿qué podría decir? Me censuraron, no sé si sería esa la palabra, porque Sí yo estaba, cuidaron como, ajá, sí. entonces tenían razón, ¿verdad? Sí la tenían, pero a los políticos cuando es a la inversa y nos ofenden a nosotras, no lo hacen. Entonces yo digo que son cosas, por eso digo que deberían de ser analíticos. Eh, Ese es un punto muy importante, Norma, cómo, a quién le damos voz en los medios, ¿no? y sobre todo porque ellos siempre la tienen, o sea, ellos tienen la voz y la cobertura en todos lados, y nosotros no. Si Muy, nosotros citamos a una ah, rueda de prensa, aunque invitemos a muchísimos medios, bueno, las mías han llegado a ir hasta 15. Creo que la más que hemos tenido son 20 y dijimos, son muchísimos, nunca habíamos tenido tantos. Ahí, entre tus recomendaciones, entonces, creo que es muy importante destacar eso, ¿no? Hay una decisión de a quién le damos voz, a quién cubrimos, cómo ¿Cómo los cubren? reproducimos las voces oficiales. Muchas Sí. gracias, Norma. Y a mí me gustaría destacar también esto que has dicho de los casos que tenemos y que han creado también leyes, ¿no? Tenemos con recomendaciones muy puntuales y con llamados muy puntuales a los medios de comunicación, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley General de Víctimas, la Ley Ingrid, ¿verdad? Que también es necesario como traer a la mesa. Pasamos contigo, Adriana Rubio. Muchas gracias, Ire. Pues yo retomaría, evidentemente, pues hay muchas recomendaciones, ¿no? Que dar, pero yo retomaría y me voy a centrar principalmente en dos que además están reflejadas en este documento que se está presentando en este momento, el día de hoy, del Observatorio de Medios, que es nombrar las violencias de manera correcta y decidir con responsabilidad a quién se le da voz, ¿no? Eh, Hablo sobre la primera porque me parece fundamental decir que hablar de violencias definitivamente es un acto político. Sin embargo, me parece importante decir que también es un acto y es un deber y es una responsabilidad ética. Y como ya lo había mencionado y retomando todo lo que hemos platicado todas en este conversatorio, la responsabilidad no solamente tiene que ver con la manera en cómo se narran las violencias, sino también, y enlazo la siguiente recomendación, a quién se le da voz, ¿no? Es decir, qué voy a estar reflejando en esa cobertura, qué fuentes son las que se van a consultar, cómo se van a narrar los hechos, porque esa construcción que se da desde esa narrativa, es decir, esa manera en cómo se van a contar los hechos que sucedieron, es fundamental porque como ya lo habíamos mencionado, pues puede afectar tanto en sentido positivo como en sentido negativo, no solamente en la opinión pública o en la imparcialidad de las y los jueces, sino en el mismo debido proceso. Muchas gracias, Adriana. Y finalmente vamos con las periodistas que nos acompañan hoy, porque ahí hay una parte muy importante sobre las decisiones que tomamos las periodistas en las coberturas. Entonces, vamos contigo, Luz Rangel. Muchas gracias, Irenia. Y pues bueno, yo una de las recomendaciones que daría es la capacitación constante, en el sentido de que, bueno, necesitamos profesionalizar este oficio y sobre todo necesitamos especializarnos. Me refiero a especializarnos no solo como una línea temática, sino también saber que si, pues, una de mis asignaciones
en este momento es dar cobertura a un tema de violencia de género en tal entidad, pues bueno, tengo que saber las reglas, las normas, las leyes de tal entidad, ¿no? La especialización para lograr esta cobertura en profundidad que merecen pues estos hechos. Otra de las recomendaciones pues sería desde el periodismo reconocer y señalar la responsabilidad de las autoridades en la impartición de justicia y también pues esta responsabilidad en la seguridad pública. Creo que eso es muy importante, sobre todo pensando en que muchas veces las publicaciones se quedan simplemente en la entrevista con las víctimas y creo que siempre hay que señalar responsabilidades. Eh, Creo que una regla de oro es que el foco de la noticia está en las víctimas de violencia y no en los agresores. Esto lo menciono porque, bueno, hemos visto muchas coberturas periodísticas en medios de comunicación o incluso en grandes plataformas centradas en la figura del agresor, del perpetrador, del victimario, incluso desde una mirada sensacionalista, amarillista, espectacularizante. Y creo que lo importante es cambiar la mirada a las mujeres que han sido víctimas de un delito. Me parece también que es muy importante la escucha activa con quienes aceptan confiarnos sus historias, confiarnos sus testimonios, confiarnos sus luchas. Y me refiero a una escucha activa porque creo que es muy importante no solo reproducir lo que nos están diciendo, también entender por qué en este momento me están dando esa entrevista, cuál es la urgencia que tiene en este momento la mamá víctima de feminicidio, la mamá cuya hija fue víctima de desaparición, difundir la ficha de búsqueda, que haya una captura de los agresores, quizá pensar, por ejemplo, en que las audiencias ya no pues se difieran, pensar, por ejemplo, en que quizás su necesidad más inmediata es pues dar a conocer quién en realidad era su hija después de toda la criminalización y revictimización por parte de las autoridades o los mismos medios de comunicación. Creo que eso es vital y nos puede ayudar incluso a angular mejor las propuestas editoriales que tenemos, ¿no? Entender la necesidad inmediata de esa persona que está accediendo a platicar con nosotros como periodistas. Creo que también es importante pensar en dar seguimiento a los casos, ¿no? No solamente quedarnos con las coyunturas del 25N y el 8M, no solamente quedarnos con la noticia de la desaparición o del feminicidio, sino profundizar. A lo mejor este caso ya avanzó al nivel de que se dictó una sentencia histórica y de pronto el caso avanzó a que no ha habido una reparación del daño o de pronto, pues bueno, el caso se quedó estancado en el tema del proceso penal y eso también puede ser nota y eso también puede ayudar a visibilizar y a buscar justicia. Creo que pues también otra de las recomendaciones que daría pues es pensar en que muchas veces el discurso de las autoridades es que se trata de un caso aislado y creo que nuestras coberturas sobre violencia de género tienen que reflejar todo lo contrario, que no son casos aislados, que es parte de un sistema estructural de violencias hacia las mujeres y que pues el grado máximo de violencia es el asesinato por el simple hecho de ser mujer y creo que eso es parte de también lo que debemos reflejar en nuestras coberturas. No es un caso aislado, como este caso hay otros tantos, como este caso han sucedido más
en el presente, en el pasado y queremos que ya no sigan ocurriendo en el futuro. Y bueno, creo que por mi parte serían solo algunas de las recomendaciones que podría hacer. Muchas gracias, Lucy, que sigamos siendo caballos de Troya en las redacciones, como tú lo has dicho. Vamos con las recomendaciones que hace Lucía Lagunes Huerta. Adelante, Lucía. Gracias, Ire. Ya no repito lo que Luz ha señalado, que me parece muy importante, pero abondaría solamente a cómo romper estos hechos aislados, violentos de las mujeres, sino a través de de contextualizar esa información. ¿Qué está ocurriendo en esa entidad? ¿Qué está ocurriendo en el país para que la violencia feminicida se siga reproduciendo y siga permitiendo precisamente que vuelva a ocurrir? Tenemos muchas leyes, tenemos muchos protocolos, pero ¿qué tanto se están aplicando? ¿Cómo se están aplicando? ¿Qué tanto se están haciendo omiso? Creo que por ahí hay todavía materia por donde fiscalizar a las autoridades de lo que están dejando pasar, que está permitiendo que los agresores sigan afuera y que las víctimas se sigan reproduciendo. Y me parece una parte muy importante que es humanizar la cobertura de la violencia feminicida. Normalmente la vida de las mujeres se vuelve importante cuando ya están muertas. ¿Cómo logramos que la vida de las mujeres importe en términos de la vida misma? No sé si me estoy explicando. ¿Quiénes eran ellas? ¿Qué sueños tenían? ¿Qué querían? ¿Qué esperaban? ¿Qué logros habían obtenido? También me parece importante que hay que narrar. Normalmente hablamos de ellas una vez después de que están muertas, pero se nos olvida quiénes eran ellas. Y creo que para romper esa permisividad social, hay que empezar a humanizar a las víctimas. Algo que hizo Norma y que ha hecho Araceli y muchas de las madres es hablar de sus hijas, de quiénes eran, qué querían, qué sueños tenían, qué estaban pensando, qué conflictos incluso internos existenciales estaban debatiendo, porque eso te encarna a las víctimas en términos de lo que vamos perdiendo como sociedad cuando estas jóvenes, estas mujeres son arrancadas. Y el otro lado que creo que tenemos en esta lógica de humanizar es los estragos de esa violencia feminicida, porque la violencia feminicida no termina con el asesinato de esas mujeres, se extiende a lo largo del tiempo, se extienden sus familias, las abuelas que se vuelven madres para criar sin condiciones para poder hacerlo, que además se vuelven defensoras, que se vuelven especialistas y demás, pero la violencia feminicida trae estragos terribles en las familias y creo que eso poco lo hemos retratado y creo que sería una buena recomendación más allá de las víctimas, las familias completas. Muchas gracias, Lucía. Gracias a todas por compartirnos la experiencia en este tema, la experiencia viva, pero también la experiencia en la cobertura, en el acompañamiento de los casos. Le damos las gracias también a quienes nos acompañaron en esta transmisión en vivo, a tu Karima, a Wendy Galarza, a Sarita Blanco, a Lisbeth, a todas las personas que nos estuvieron siguiendo y pues eso, gracias también por sus comentarios. Las recomendaciones para esta cobertura ética de la violencia hacen parte de este informe del Observatorio de Medios de CIMAC, Políticas para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y la Construcción de Paz, y lo pueden descargar en cimac.org.mx. Y pues sin más agradecerles a nuestras panelistas, a nuestras participantes de esta tarde, a Araceli Osorio Martínez, a la defensora también Norma Andrade, que son madres de víctimas de feminicidio, pero que son defensoras de los derechos humanos y del derecho humano de las mujeres a una vida libre de violencia. Gracias por su testimonio. Desde CIMAC, por supuesto, siempre con mucho respeto, pero también con mucha admiración por el trabajo tan digno que hacen en exigencia de justicia para sus víctimas. Gracias, Sara. Gracias, Norma.
También agradecer a nuestra abogada, ¿verdad? Adriana Rubio Mendoza, defensora de los derechos humanos de las mujeres, perita, experta en este análisis de la violencia desde el ámbito, pues desde la abogacía que ella trabaja. Gracias, Adriana. Y también agradecer a nuestras periodistas, a Luz Marina Rangel Grimaldo, verificadora en el Sabueso de Animal Político, y también a Lucía Lagunes Huerta, directora de CIMAC y directora editorial de nuestra agencia CIMAC Noticias, que lleva ya casi 37 años apostando al periodismo feminista para la cobertura ética de la violencia contra las mujeres, pero sobre todo de los derechos humanos de las mujeres, así de amplio y así de complejo muchas veces. Gracias a todas. Pues hasta aquí cerramos esta transmisión y les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y a descargar este observatorio que contiene todas estas voces y que busca precisamente que nuestra labor periodística siga siendo una forma de defensa de los derechos humanos de las mujeres. Que pasen muy bonita tarde.